Dynamo.com. Bienvenidos, me presento, mi nombre es Hamna Tirado, voy a ir dando aquí eh, admisión a las personas que van llegando. Yo hago parte del área de marketing de Nazca Digital. Eh, Más adelante les contaré un poquito de qué se trata Nazca Digital para las personas que no nos conocen. Nos acompaña el día de hoy Germán Rojas, él es nuestro invitado, nuestro especial invitado y te agradezco de antemano nos acompañes y te tomes el tiempo de brindarnos este espacio y de darles a conocer a las personas de qué se trata Dynamo, qué alcances tiene, mejor dicho, ya tú le das como la apertura a toda la información, a todo lo que nos vas a brindar el día de hoy. Una breve descripción de Germán, arquitecto con maestría en transformación digital 4.0. Tiene más de 10 años de experiencia liderando los procesos de implementación BIM y apasionado obviamente por la tecnología, por eso conoce muy bien Dynamo, por eso es nuestro especialista estrella en las masterclass de Dynamo. Vamos a tener sesión de preguntas para las personas que tengan preguntas, no se preocupen, al finalizar las vamos a habilitar y en el chat pueden ir haciendo sus preguntas para irlas juntando al finalizar. Les vamos a dar como la apertura para esas preguntas. Nos acompaña el día de hoy también una persona que pertenece a nuestra área de especialistas, que es Zuleima. Por ahí debe estar conectadita. Ella les va a ir contestando también por el chat. Voy a seguir acá admitiendo que me sigue sonando que llega más gente. Y te voy a pasar el host ya para que puedas empezar a compartir pantalla. Bienvenidos a todos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a proceder entonces a iniciar. ¿Me confirman si están viendo pantalla completa una presentación? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Se llama Dynamo, el poder del Sí, se ve autoconocimiento. perfecto. Listo. Bueno, entonces, eh, el objetivo de este workshop es que entendamos un poco cuál es la dinámica de Dynamo, cuál es su importancia. Brevemente, tenemos una pequeña presentación a nivel de conceptos y ya luego nos concentramos en el desarrollo de la herramienta con unos ejemplos básicos de cómo podemos aprovechar Dynamo para efectos de la productividad del día a día de los proyectos, ¿no? Que es al final lo que nos interesa. Entonces, bueno, complementando brevemente a lo que comentó Hamna, bueno, sí, yo soy arquitecto, una maestría en transformación 4.0. He liderado procesos BIM durante varios años aquí en el país, en Colombia. Fui BIM manager y director BIM de culturas importantes del país como Prodes y Colpatria. Y ahora en esta nueva etapa, digamos que estoy ya emprendiendo unos proyectos alrededor de unas empresas de base tecnológica, en las cuales soy fundador, una relacionada con temas de propiedad horizontal y una relacionada con data para la estructuración de proyectos. Adicional a eso, estoy pues con Nazca Digital hace varios años, especialmente en el BIM Coordinator, que ha sido los diplomados exitosos que hemos tenido, y pues también en la Masterclass de hace un año y medio aproximadamente. Adicionalmente, pues soy miembro fundador del BIM Forum Colombia, el capítulo Colombia de esta entidad internacional, donde pues nos encargamos un poco de llevar BIM al sector y poder promover el uso y la implementación en el país, y ahí me desempeño como líder de la mesa de organizaciones, que es una de las misiones que tiene esta entidad. Bueno, entonces, ¿qué es Dynamo? Finalmente, están acá, seguramente ya algo lo han escuchado por ahí, pero al final Dynamo es simplemente es una herramienta más, un software que nos va a permitir desarrollar scripts. Un script es simplemente una secuencia de programación que nos permite automatizar una tarea. Esa es básicamente la idea de Dynamo. Y al ser un script, también, digamos, nos pone
algunos limitantes, es decir, no vamos a poder crear un software interactivo con botones y demás, no por lo menos de manera inicial, no únicamente con Dynamo, sino que su tarea, digamos, su papel es un poco más cercano a lo que ustedes habrán oído como macros, por ejemplo, un macro de Excel o algo de ese estilo, viene siendo un poco lo que hace un script, que es una información de entrada, una información de salida y pues una secuencia de pasos, ¿no? Muy directo y sin una interacción del usuario en el proceso. Pero obviamente eso nos abre muchas posibilidades dentro de nuestro mundo de los software a nivel de BIM y pues en AutoX. Dynamo tiene una característica importante y es que viene a través de programación visual. Un poco la idea realmente es acercar a los perfiles no técnicos, a los ingenieros y arquitectos del sector, que no son ingenieros de sistemas, que no son desarrolladores de software, darles un poco una facilidad, brindándoles una interfaz gráfica que les facilite la concepción de la programación visual, sin la necesidad, digamos, de codificar de manera escrita, como ustedes probablemente ya habrán visto, que se hace la programación real, ¿no? El software real, digamos, está escrito con código. Y lo que hace realmente Dynamo es enmascarar eso. Entonces, de manera poética, podemos decir que igual Dynamo es un poco ese primer paso que muchos de nosotros podemos tomar para adaptarnos a esa nueva manera de hacer las cosas en las industrias y sectores económicos de nuestra sociedad. Estamos en una sociedad cada vez más digital, donde el software es el rey, y fundamental que nos adaptemos a esta forma, digamos, de entender los perfiles profesionales, donde ya no somos solo usuarios de un software, sino ahora también somos creadores de la tecnología, ¿no? Un poco Dynamo nos empieza a dar los primeros pasos en ese camino. Entonces, la programación visual, como les venía comentando, es una manera de interactuar con la programación, o sea, con la posibilidad de ejecutar estos scripts. Y en la práctica vamos a entenderlo o vamos a verlo como lo que está a la izquierda. Entonces, esas pilitas llenas de cablecitos por todos lados, llamadas nodos, son los que, digamos, son los bloques de código en la práctica, que uno vería algo muy similar a lo que ven en la derecha. Cada una de esas cajitas tiene por dentro en la práctica un pedazo de código, pero nosotros no lo vemos, ¿sí? Digamos, un poco nos facilita la interacción porque nos quita complejidad de ejecución, no tener que aprendernos sintaxis y cosas de esas. Pero por otro lado, pues nos invita a aprender una serie de reglas básicas de construcción de nodos que se basan en el concepto de algoritmos. Es un tema que es importante tener en cuenta. Debemos nosotros desarrollar el concepto de algoritmos. Me dicen que se está escuchando un poco bajo. Voy a cuadrar mi micrófono a ver si es algo ahí. Espero que haya mejorado. Pues yo escucho perfectamente, pero el problema sí es el Yo pitico de también. pronto, La campanita, sí, la estamos ya campanita que nos... verificando por parte técnica de nosotros, de Nazca, pero no hemos dado con el chiste. Entonces estamos en Vale. eso. Pero sí está, pues nos va a tocar dejar de admitir personas. La verdad es que tenemos ya demasiadas. Si les paso el control a ustedes, tal vez Gracias. campanas a ustedes y no a mí. Sí, Exacto, porfa nos sí, pasas el sí, control a ver señor. si nos da la opción Sí, de sí, quitar señor, la porque campanita. nosotros muteamos, exacto. Eso. Ya que tú estás proyectando, puedes seguir proyectando y el control con nosotros nos queda al sonido a nosotros. Perfecto. Ya se lo pasé a Hamda, listo, ahí para que puedan. Perfecto. Vale, mil disculpas a todos, continuamos. Bueno, entonces, esta lógica del pensamiento algorítmico es lo que nos permite trabajar con Dynamo, es decir, un algoritmo no es nada más que una secuencia de pasos. Sí, es poder tomar un problema y descomponerlo en una secuencia, digamos, de pequeños pasos que nos lleven a la solución. Esa es la manera en que se hace la programación y se ve gráficamente muy claro a nivel de los nodos, cuando en la práctica son diferentes cajitas conectadas con unos cables, digamos, en un orden dado, que por un lado tenemos una información base de entrada y pues, al final, digamos, tenemos ya la salida o el resultado de esa programación. Un poquito, sin entrar mucho en detalle, solo para ponerlos en contexto de que esto tampoco es tan nuevo. Y ya encontramos herramientas similares a Dynamo, como Generative Components o Grasshopper, más o menos en la primera década de este siglo, que han madurado y han evolucionado, especialmente Grasshopper, que es seguramente una de las herramientas más populares en este aspecto. Y Dynamo en sí
ni siquiera es tan nuevo, o sea, ya tiene casi 7 años desde su primera versión estable. Obviamente con el boom de BIM, que nos ha llevado a que por la metodología aparezcan todas estas tecnologías alrededor, pues le ha dado más popularidad en el último tiempo, ¿no? Pero ya es una herramienta madura, con una comunidad muy grande, llena de desarrollos. Tal vez en nuestra región Latinoamérica ya empezó, pero no tiene el nivel de pronto de extensión que podría tener en países un poco más maduros en BIM, pues por lo mismo, ¿no? Porque ellos han iniciado desde antes a integrar tecnología en sus procesos. Dynamo, aunque inicialmente nació para Revit y es la versión más común y la más popular en uso, por su forma, digamos, por su popularidad y su usabilidad, Autodesk ha decidido extenderla y ustedes ya pueden incluso encontrar Dynamo para otro tipo de software de la casa Autodesk, como Civil 3D, como Formit, como Alias, que es una especie de Rhino de Autodesk, y como Advanced Steel, que es como una especie de tecla de Autodesk. Entonces, el conocimiento en Dynamo lo pueden incluso aplicar ya no solo en el mundo, digamos, de la esfera de la edificación en Revit, sino lo podría irse y extender o expandir esa usabilidad pues, a la infraestructura o al diseño de producto, bueno, pues a otro tipo de enfoques con el mismo concepto. Al final Dynamo es el mismo, es un plugin que se le suma a estos programas. Entonces, ¿por qué me interesaría a mí aprender Dynamo en la práctica, no? Por un lado, los que venimos mucho del mundo BIM, mucho de la gestión de la información y muy cercanos como a los procesos, a la productividad desde el punto de vista de los modelos y todo esto, pues Dynamo es una herramienta valiosísima para poder optimizar nuestros flujos de trabajo a nivel de BIM y a nivel realmente de cualquiera de los procesos de la cadena de valor que integren algún tipo de relación con modelos. Específicamente en este caso, pues de Revit, ¿no? Obviamente porque estamos dentro de ese ecosistema. Entonces, la productividad se resume como en cómo logro yo automatizar tareas repetitivas dentro del programa, hablando de Revit, ¿no? Si yo puedo identificar algún problema que tiene unas reglas claras, ¿sí? Acotadas, digamos que no son subjetivas, es propenso de automatizar y eso nos puede representar, pues, se imaginarán horas y horas de ganancia, digamos, de valor agregado a los proyectos, evitando tareas operativas. E incluso más allá de software, Dynamo nos puede permitir extraer información, intercambiarla con otros programas, llevarlo a un Excel, automatizar otro tipo de proceso, es decir, tiene como es programación al fin y al cabo, yo cuando ya empiezo a sumarle otras cosas como Python y demás, puedo extender considerablemente, digamos, las posibilidades de la herramienta. Y el otro aspecto es un tema, digamos, más enfocado a la parte de diseño, pero que cada vez coge más fuerza y es importante que lo tengamos presente, yo creo, todos en el sector, y es que la inteligencia artificial y lo que está sucediendo en otras industrias también está, digamos, obviamente impactando en nuestro sector. Y el diseño paramétrico generativo, que es esta manera de abordar el proceso de concepción de un proyecto, tanto la parte arquitectónica como la parte de las ingenierías, que ya viene, digamos, muy fuerte en las áreas de manufactura, se está trayendo de nuevo, esto ya lleva años, pero digamos que está tomando como mucha más visibilidad en nuestro sector, nos va a cambiar considerablemente la forma de hacer las cosas, ¿no? Aquí ya es un poco como integramos la máquina y el diseñador para lograr mejores proyectos, ¿no? Y optimizar y automatizar y tener un poco el concepto de la data como del data driven, del diseño guiado por datos en parte, y de cómo optimizamos esto, ¿no? Esto es algo que ya está sucediendo, ya hay empresas dedicadas a ese tipo de cosas en el mundo, más que todo en las etapas iniciales, lo que llamaríamos la implantación o cabida, ¿cierto? Dentro de los lotes de los proyectos, pero pues esto evoluciona muy rápido y conocer esas herramientas nos va a permitir estar un poco al tanto de lo que va pasando y también, de nuevo, ser competitivos. Y ya para ir cerrando y pasar a los ejemplos, que es lo que creo que todos estamos esperando, entonces, ¿por qué es importante, no? Un poco creo que ya lo hemos estado como entendiendo de lo que les he ido contando, y es, primero, aunque Dynamo lleva un tiempo y ese tipo de cosas llevan un tiempo, ya en el mercado, sigue siendo algo muy de nicho, y con la digitalización cada vez más fuerte, se está volviendo mucho más relevante. Entonces, tenemos la oportunidad de ser pioneros en este campo, ¿no? Un poco los que venimos de BIM y entramos en BIM hace unos años en nuestra región,
pudimos, digamos, ser parte de esa primera ola, de ese primer proceso, y con Dynamo está pasando lo mismo, ¿no? O sea, estamos en este momento de que esos perfiles de nuestro sector cambien y se adapten y ofrezcan mayor valor agregado integrando tecnología. El tema de la habilidad más demandada, esto es un tema, por ejemplo, en el caso de los perfiles BIM, ya, digamos, no es suficiente saber simplemente un ecosistema en cuanto a tecnologías, más allá de la metodología y otros temas importantes en BIM. El stack, digamos, de tecnologías, ya saber Revit, saber esto y no sé qué, para dedicarse a la parte BIM, tal vez ya se queda un poco corto y sea necesario agregar, ¿cierto?, una habilidad adicional que puede ser diferenciador, porque al final es poderle ofrecer productividad y ganancia a la compañía o a los proyectos donde yo participe. Otra ventaja de aprender Dynamo, y aquí, digamos, personalmente, yo me considero una persona, digamos, perezosa. En ese sentido, me gusta automatizar las cosas para no tener que volver a repetir la misma 5 veces. Entonces, pues hay que dejar que las máquinas trabajen para nosotros, ¿no? Para eso están. No se cansan, no se equivocan. El que se equivoca es uno, digamos, y lo programa mal, pero hay que sacarle jugo, ¿no? Y la tecnología está cada vez más fácil de acceder y vale la pena, ¿no?, que podamos nosotros agregar valor desde ese punto de vista. Y por otro lado, ya desde el punto de vista del nicho del diseñador, esto ya se empieza a volver un requisito. O sea, ya ustedes pueden explorar cualquier perfil típico de un diseñador de una gran compañía a nivel internacional de arquitectura o de ingeniería, ya es casi una obligación dentro de los perfiles del equipo de diseño saber herramientas como Dynamo, como Grasshopper, porque es la manera en que ellos conciben los proyectos, ¿no? O sea, esto ya es una realidad en muchos lados. Ustedes veían el ejemplo ahora del cubo de agua, del nido de pájaros, estos edificios icónicos de los Juegos Olímpicos. Ese tipo de cosas no se hacen de manera tradicional, o sea, se hacen a través de esos procesos de diseño generativo y paramétrico, y para eso hay que saber esas herramientas, ¿no? Entonces, cada vez esto se va extendiendo más y seguramente con el tiempo en nuestra región también las oficinas de diseño vayan adoptando estas tecnologías. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a lo importante que es el programa. En primera instancia, vamos a ver un ejemplo que es de productividad relacionado con la numeración de parqueaderos. Esto seguramente es como el Dynamo 101, ¿sí? Como el inicio. Seguramente muchos scripts de esos primeros que uno hace tienen que ver con esto. Pero es un script sencillo, relativamente corto, que nos ayuda un poco a concebir un poco la idea de cómo funciona el programa. Entonces, tenemos por un lado un ejemplo típico, esto es desde el punto de vista, digamos, de un arquitecto que seguramente tiene que hacer estas cosas. Tiene una planta, etcétera, donde tiene un conjunto de parqueaderos X, y este conjunto de parqueaderos debe ser numerado, ¿cierto? De acuerdo a una secuencia lógica X, digamos, algún criterio. En este caso, suponemos que aquí está el acceso y los parqueaderos se deben, digamos, nombrar de izquierda a derecha en una secuencia continua. Y bueno, tenemos 331 parqueaderos acá, un proyecto, digamos, de escala normal, mediano. Y esta tarea, de manera tradicional, manual, nos implicaría literalmente venirnos aquí uno por uno y colocarle el numerito. Entonces aquí a este le coloco, digamos, 1, ¿cierto? A este le coloco 2, ¿cierto? A este le coloco 3, 4, 5, hasta el 331. Ahí nos imaginaremos, pues, la cantidad de desperdicio de tiempo que le implica a una persona hacer esto, que no representa ningún valor agregado. Al final, un poco lo que uno quiere con Dynamo es optimizar y automatizar cosas que no generan un impacto real al proyecto más allá de ser un gasto operativo necesario. Esto es un tema de documentación. Entonces, si hacemos una cuenta rápida, seguramente nos tomemos 1 o 2 horas haciendo la numeración. Ojalá no equivocándonos, ¿cierto? Porque pues seguramente si me salta un número por acá y sigo la secuencia, me toque devolverme a renumerar desde ahí, porque cuando llegue hasta acá es que me doy cuenta que terminé en el 330 y no en el 31, y entonces, bueno, ese tipo de cosas son muy comunes y quitan mucho tiempo. Adicionalmente, si esto llega a sufrir cambios, este proyecto, y se quitan 10 parqueaderos de acá, o se agregan 20 por acá o lo que sea, vuelvan a enumerar, ¿no? Entonces son cosas que quitan tiempo habitualmente y que, bueno, no son relevantes para el proyecto, ¿no? El arquitecto que lo haga o el modelador que lo haga
no se hace mejor arquitecto, ni el proyecto se mejora porque yo numere parqueaderos. Entonces, la gracia de este enfoque es lograr simplemente ahorrarle tiempo a la gente para que agregue valor donde debe. Y es el arquitecto diseñando un mejor proyecto, ¿cierto? O sea, pensando mejores distribuciones, pensando mejores detalles, mejores especificaciones, etcétera, y no perdiendo el tiempo en este tipo de cosas. Es un ejemplo, pero pues con esta lógica seguramente se entenderá que se puede automatizar cosas como acotar, como crear elementos de modelo, como crear vistas, como crear documentación, texto, es decir, lo que a ustedes se les ocurra que se haga con Revit, uno lo puede hacer con Dynamo. Al final, la idea es justamente esa, ¿no? Tiene acceso a esa lógica. Entonces, partiendo de esta base, vamos a abrir Dynamo. Por aquí tenemos en la pestaña Manage el botón en la última parte, en el grupo de Visual Programming, donde tenemos pues Dynamo, ¿no? El botón de Dynamo. El player que está ahí al lado es otra herramienta muy pensada para la distribución de scripts, para evitar que la gente entre a Dynamo para poder ejecutar los scripts, ¿no? Es un poco de cara, digamos, al usuario final, el que crea los scripts los hace acá y se los permite ejecutar desde esa interfaz sencilla. En este caso, pues vamos a hacerlo aquí directamente, ¿listo? Entonces, este es Dynamo, es un programa independiente, ustedes pueden darse cuenta que me abre una ventana completa, tiene todo un conjunto de pestañas, una interfaz gráfica independiente, un conjunto de botones, es decir, Dynamo, aunque funciona sobre Revit, en la práctica puede uno ni siquiera pensar en el modelo en el que está y ejecutar un poco de cosas en Dynamo, y digamos, no requiere una relación directa, a menos que interactúe con el modelo. Pero yo podría hacer aquí cosas que no tienen nada que ver con Revit, como es programación, podría conectarme con otras fuentes externas, hacer una serie de cosas y no tener que ni siquiera que ver al modelo. En este caso, pues evidentemente sí requerimos esa relación pues, para poder ejecutar la automatización. Antes de empezar a poner, digamos, nodos ahí, es importante que, como esto es un algoritmo, tenemos que conceptualizar el problema bien para poderlo descomponer, entenderlo en pequeñas partes, digamos, o como en una lógica un poco más abstracta, para luego poder irlo a representar en Dynamo. Es importante tener esa planeación un poco del proceso y no, digamos, como locos empezar a juntar nodos ahí a ver qué sale, porque no va a salir nada. O sea, son miles de nodos y sin un plan, pues seguramente el algoritmo pues no está concebido, así que no va a funcionar. Entonces, esto brevemente es simplemente, dado un conjunto de parqueaderos, ¿cuál es la conceptualización del problema? Dado un conjunto de parqueaderos en un nivel, ¿cierto? Vamos a limitar el alcance a que sea un nivel. Vamos a numerarlos en un orden establecido. Hay que darle una secuencia, ¿no? Ese es el problema central. Para llegar a ese problema, a la solución de ese problema, lo dividimos, digamos, en tres partes. Información de entrada, es decir, con qué contamos o qué debemos definir de inicio. ¿Cuál es el resultado esperado? O sea, ¿cómo se supone que yo sé que el algoritmo cumplió? ¿Cierto? Que el script cumplió. Y en la mitad tenemos simplemente el concepto principal del algoritmo. O sea, ¿cuál es como la pieza que permite que yo logre resolver el problema? Entonces, rápidamente aquí, son parqueaderos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos de entrada? Pues los parqueaderos. O sea, tenemos que traerlos del modelo. Esos parqueaderos no tienen numeración, o pueden tener numeración, pero pues incorrecta. Digamos que asumimos que el parámetro puede tener algún valor, pero no nos interesa, lo vamos a reemplazar. Necesitamos una indicación de la secuencia de la numeración. Nosotros, como humanos, sabemos muy bien, o sea, tenemos como muy claro cuál es la idea de la numeración. Si yo digo que por aquí entro y voy así en ese sentido, ¿cierto? Digamos de izquierda a derecha, como en el sentido de las manecillas del reloj, pues yo sé que voy por acá y voy haciendo la secuencia, digamos, mentalmente yo puedo entenderlo muy fácil. Pero las máquinas son tontas, las máquinas no entienden nada, no tienen información, no tienen contexto. Necesito yo decirle de alguna forma que la secuencia es esa. Entonces, esa va a ser mi única tarea manual, entre comillas, de alguna manera, preparando el modelo. Y es básicamente una spline, es decir, una curva que le diga al algoritmo cuál es la dirección de esa numeración. Luego tenemos un parámetro, tenemos que definir un parámetro donde colocar la numeración, es decir, en algún lado tiene que estar ese dato. Previamente, pues por la etiqueta que yo tengo en el modelo preparado, ese parámetro es mark, que es un parámetro pues, de esa familia de parqueaderos. ¿Listo? O sea, puede ser cualquiera en la práctica, pero en este caso sería ese. ¿Cuál es el valor inicial? Entonces, ¿en qué número arranco? ¿No? Entonces, ¿arranco en 1 o si estoy en otro piso o alguna cosa, arranco en 50? Bueno, un poco como hay que decirle al algoritmo
cuál es el valor del primer parqueadero para que él, sobre esa base, pues ya vaya sumando y pues me dé el resto de los números. Y además, para facilidad un poco pues de la documentación, también tendré que definir cuál es el prefijo. Habitualmente los parqueaderos tienen algún tipo de complemento, o sea, parqueadero 01 o P1 o algo así, ¿cierto? O sea, una especie de prefijo que me permite identificarlo. Entonces, no es solo el número, sino va a tener la posibilidad de agregarle un texto. Y como restricciones entendemos que solo numera parqueaderos en el mismo nivel porque este algoritmo simplificado se basa en una intersección geométrica. Entonces necesitamos que el plano sea el mismo, el plano espacial sea el mismo. Y solo numera, o sea, son los mismos parqueaderos, no importa qué tipo sean, los va a numerar. ¿Listo? En un algoritmo mucho más complejo, más evolucionado, uno podría empezar a identificar por un lado visitantes, por un lado privados, motos, bicicleteros, cosas de ese estilo, y poder numerar independientemente cada secuencia. Ese tipo de cosas se pueden hacer, yo digamos, lo he hecho y es viable, pero obviamente requiere un poquito más de detalle, ¿no? El resultado esperado, entonces, ¿qué necesitamos? Pues que los parqueaderos estén numerados. O sea, se cumple cuando yo en un comando de Dynamo le diga a la familia, a la instancia de parqueadero en Revit, que su valor es este. Y pues que esa numeración tiene que estar en el parámetro determinado. ¿Listo? Esa es, digamos, una regla de salida muy sencilla. Entonces el core, como ya lo venía diciendo con lo de la spline y demás, se basa en que yo voy a determinar que de acuerdo al momento en que se cruza la línea con el parqueadero, eso me va a determinar la posición relativa de ese elemento respecto al comienzo. Tengan en cuenta que los parqueaderos están en un orden aleatorio cualquiera, es decir, eso depende del orden de creación. Pero cuando ya le doy ese orden con la línea, entonces yo requiero saber, debo tener, digamos, una referencia de algún lado para entender que este parqueadero va antes que el otro. Entonces, esa lógica se da porque la spline, como tiene un inicio y un final, yo puedo entender que cuando se cruza con un parqueadero, tengo, digamos, una distancia al comienzo, y si esa distancia es mayor o menor, voy a determinar si el parqueadero está antes o después. Y esa va a ser, digamos, el core de nuestro algoritmo. Ese realmente es la solución en sí al problema, digamos, inherente, más allá de enumerarlo, digamos, de darle el parámetro y demás, que son cosas ya de implementación de... ¿Listo? Entonces ya con eso en la cabeza es mucho más fácil venir aquí a Dynamo. Obviamente, como es un ejercicio, voy a ir rápido construyendo los nodos, pues no voy a explicar uno por uno, pero es un poco la idea, ¿no? Como dijimos, lo primero, hay que traer los parqueaderos. Hay que tener una spline, yo previamente, pues ya la tengo aquí dibujada, obviamente, para ahorrar tiempo. Es una spline que yo debo haber construido previamente, o sea, debo hacerla en el modelo como una línea de modelo, en este caso, o sea, una model line, para poder tener esa secuencia determinada. Esta línea se demora más o menos 1 minuto o algo así en hacerse. Y una vez está hecho el script, pues ya es automático la numeración. Entonces, ahí entendemos un poco la proporción del ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero, hay que traer los parqueaderos. Entonces, eso se hace simplemente, vamos a ir a un tema de selección, donde podemos traer elementos de Revit, en este caso, todos los elementos de la categoría dada. Las categorías pues están acá en otro nodo. Aquí yo le puedo decir a esto, ok, vamos a seleccionar parking, las traemos por acá y aquí tenemos, ¿no? Esto representa el objeto parqueadero, los 331 parqueaderos que están acá. Ya los cargué en Dynamo, digamos, ya los traje aquí para poderlos manipular. Por otro lado, necesitamos un elemento de modelo, que es la curva, necesitamos traer esa geometría, entonces esto es un elemento, un nodo que me permite picar un objeto y traérmelo a Dynamo. Pico la línea, aquí la tengo ya, aquí está, Model Curve, tiene su ID. Esta pestañita verde indica el ID del elemento. Bueno, entonces, como es un tema de tipo geométrico, vamos a hacer un cruce geométrico para determinarlo, pues tenemos que extraer la geometría de los elementos, una de las primeras cosas. Por un lado, los parqueaderos, vamos a traernos, como es un conjunto de curvos, vamos a traer una bounding box, es básicamente una caja alrededor del objeto, para representar la geometría que está conteniendo. Entonces, en este caso, simplemente me voy de nuevo a Revit, aquí a Elements Element, y hay o sea, esos todos son nodos, son simplemente funciones predeterminadas que ya vienen, digamos, con el programa y simplemente yo conecto estos cables, si se dan cuenta, y genera un resultado, ¿cierto? Estoy extrayendo la información y la estoy manipulando. La información va siempre en ese sentido, de izquierda a derecha, en el orden, digamos, del cable.
siempre hay unas entradas, los nodos siempre tienen una estructura de entradas por un lado izquierdo y una estructura de salida por el lado derecho. Lo que ocurre, digamos, en el nodo, pues es una función muy concreta, ¿no? En este caso, traer los parqueaderos en este siguiente nodo, extraer a partir de la geometría de ese parqueadero una bounding box, que es una caja contenedor. Esta bounding box es invisible, entre comillas, ustedes ven que aquí en Dynamo no se ve nada, pero pues para facilidad de entendimiento voy a colocarle aquí un nodo adicional, no, digamos, no necesario para efectos del algoritmo, pero sí de pronto para entender un poquito la idea, ¿no? Esto es lo que realmente está leyendo actualmente Dynamo, tiene las cajitas ahí, yo las puedo picar una por una y ustedes pueden ver aquí que se prenden de color azul en la parte de atrás. Está representando eso, ¿no? Cada cajita, cada planito de esos es, pues es un parqueadero desde el punto de vista geométrico. Luego por este lado, entonces necesito traerme la curva. Entonces vamos a ir aquí a la curva. Voy a extraer la geometría de esa curva. Esto es un elemento, entonces tengo que ir a Elements, Element. Y por acá nos extrae la curva. Ustedes pueden ver que esa sí digamos, se mostró, digamos, directamente acá. Ahí está la curva. Esto ya como Dynamo, ¿no? Esta es la geometría ya, digamos, traducida a Dynamo para que la pueda manipular. Esto ya no es Revit, es decir, esto que está acá no es el objeto en sí de Revit, sino simplemente la representación geométrica ya en Dynamo basada en ese elemento. ¿Listo? Bueno, entonces, este es una lista, un concepto muy de programación. En este caso nos interesa únicamente el primer elemento, así que voy a extraerlo. Esto lo puedo hacer digamos, de muchas maneras. Voy en este caso simplemente a hacer un code block a efectos de velocidad que me permite extraer el elemento 0 de esa lista. Entonces, como dijimos que es una relación geométrica, necesitamos entender la intersección de esa curva con los parqueaderos. ¿Qué es lo que pasa? La curva en sí, cuando yo la intersecte, me interesa, digamos, o hay una manera más eficiente de hacerlo, y es que se cruce o no se cruce, no es en sí, digamos, la solución, porque todos los parqueaderos se cruzan con la curva, eso no me determina nada. Lo que necesito yo es la posición relativa de ese cruce, ¿no? Como les comentaba, entre más cercano al inicio esté la intersección, eso me supone a mí que el elemento está más, digamos, antes de, ¿no? O sea, está más en los números iniciales. Y si está más lejos respecto a otro parqueadero, pues quiere decir que está en un número posterior. Entonces, esa posición relativa en la curva, yo la voy a conseguir entendiendo la intersección como una posición relativa dentro de esa curva a través de un punto. Entonces, básicamente, la curva es una base que me permite extraer los puntos para luego poderlos cruzar con los parqueaderos en sí. Para eso, entonces vamos a crear un conjunto de puntos en esta curva. Eso lo hago ya con un nodo específico para ese tipo de cosas, que me permite generar pues puntos en una curva dada X, ¿no? En este caso. Entonces, este nodo me exige una curva de inicio y me exige un número de divisiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Esas divisiones por defecto son 10, yo puedo aumentar el número, que es lo que vamos a hacer, pero ustedes entenderán que para que este script sea replicable, porque no solo tiene que funcionar en este archivo, debería funcionar para cualquier tipo de numeración de parqueaderos basado en la misma lógica, ¿no? Entonces, esas divisiones no pueden ser fijas, sino tienen que ser relativas a la longitud de la curva, que en la práctica significa que, dependiendo de la escala del proyecto, pues la curva será más larga o más corta, ¿no? Entonces, esas divisiones son dependientes de eso, así que hay que hacer una pequeña, simple fórmula, que es que determinando cuál es la longitud de esa curva, yo voy a determinar, ¿cierto? Digamos un valor de seguridad. En este caso, entendemos que un parqueadero habitualmente tiene 220, 2 metros, 250. Entonces, yo lo que tengo que garantizar es que por lo menos haya un punto cruzándose con cada parqueadero. Entonces, para hacerlo con un buen rango de seguridad, podemos decir que si la dividimos cada metro, o sea, si hay un punto cada metro de esa curva, estoy segurísimo que siempre va a haber por lo menos un punto cruzándose con un parqueadero. Entonces, podemos decir que esa longitud la vamos a dividir
por un valor de 1, de 1 metro, literal. Acá tenemos el nodo de divide, o sea, voy a dividir la longitud, digamos, en 1, en 1 metro. En este caso, es un poco casi lo mismo, entre comillas, podríamos hacerlo directo, pero aquí lo que nos interesa es pasarle a divisiones, ¿no? Entonces, miren que la densidad de los puntos ya cambió, y yo acá estoy asegurándome que hay tantos puntos necesarios para que se crucen por lo menos con cada parqueadero. Entonces, ya con esa base tenemos, por un lado, la geometría del, bueno, la geometría del parqueadero y la geometría de la curva. Lo único que necesitamos es poderlos cruzar, ¿listo? Eso es un nodo muy específico que me permite entender si hay un punto existente dentro de una bounding box. O sea, si se cruza o no se cruza con una bounding box, es decir, con un parqueadero. Entonces nos tenemos que ir a ese comando. Aquí hay uno de contains. Conecto los dos. Ustedes se fijan, miren que todos los nodos tienen una palabra clave, entre comillas, en la salida y en la entrada, y eso básicamente representa el tipo de dato. Es un concepto muy importante en la programación, porque yo no puedo hacer cualquier cosa con cualquier cosa, ¿sí? Es un poco la idea. Hay tipos de datos, es decir, hay algo que es un número, y yo un número lo puedo sumar, lo puedo multiplicar, a un texto de pronto le puedo quitar letras, le puedo agregar letras, ¿cierto? A una fecha le puedo sacar la hora, ¿cierto? A un punto le puedo extraer su posición interna, mientras a un polígono le puedo extraer su área, por ejemplo, pero a un punto no le puedo extraer un área. No tiene sentido. Entonces, esos tipos de datos son claves porque nos permiten mantener digamos, la congruencia de la información. Entonces, por eso esos nombres representan un poco la lógica de la conexión del tipo de dato. Es decir, si yo tengo una bounding box aquí como entrada, necesito pasarle una bounding box. ¿Sí? Si le paso, por ejemplo, el punto también acá, me va a generar un error. ¿Sí? La cajita se vuelve amarilla y me Germán, genera pues un error. Entonces es importante esa parte. Dime. discúlpame, te interrumpo. Tenemos una pregunta acerca de lo que estás mencionando de Sebastián David. Dice, ¿se podría dividir la línea en 300 puntos sabiendo que es el número de parqueaderos? No, porque 300, la línea tiene una longitud X mucho más grande que 300 entre comillas. Si usted se da cuenta, la curva incluso tiene zonas discontinuas, digamos, donde no hay parqueadero, pero que para efectos de la continuidad de la secuencia, pues hay que trazarla. Usted puede verlo, digamos, aquí, como entre las bahías de parqueo que hay por acá, la curva no tiene intersección. Entonces, si uno hace solo la cantidad de puntos exactos, eso va a generar unas distancias muy largas entre los puntos y por tanto van a quedar parqueaderos por fuera. Entonces tiene que ser más una relación del ancho, sin importar cuántos se generen, pero digamos, obligando a que se cubra un punto mínimo cada X distancia y garantizando que eso implique un cruce con parqueadero. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Es un tema más de relación geométrica, o sea, más que Dynamo, es un tema como del algoritmo de la lógica, para evitar problemas, ¿sí? Que no haya un bug y que después se me queden parqueaderos por fuera y pues la numeración obviamente quedaría mal. Bueno, entonces, este nodo, entonces como les decía, tiene que conectarse tipos de datos con tipos de datos, bounding box con bounding box, point con point. No necesariamente siempre está tan literal el nombre, hay tipos de datos genéricos que son conjuntos de otras cosas, entonces contienen, pero la lógica es casi siempre la misma. Entonces yo debo como un poco pensar en esa parte. Es el error más habitual en Dynamo, no conectar lo que es con lo que es. Y por eso tenemos las cajitas amarillas, que es un bug básicamente, y ahí entramos en pánico, pero pues simplemente revisar realmente el tipo de dato. Esta lógica de este cruce, por un tema de listas, me está cruzando uno por uno, entonces no me sirve porque yo requiero entender el cruce de cada caja con todos los puntos, básicamente, para determinar la posición relativa. Entonces, en este caso, hay un cambio aquí. Eso es un tema, digamos, un poco más de gestión de listas que hay que, pues, bueno, los invitamos a la masterclass para que lo entendamos ya en detalle, pero pues son temas de gestión de los datos para facilitar ese cruce correctamente. Si se dan cuenta, aquí acabaron de ocurrir 312.464 intersecciones. A Dynamo no le cuesta nada hacer esto, es inmediato, pero nos va a permitir esa operación de este algoritmo, pues garantizar ese entendimiento. Bueno, entonces, lo que sucede aquí es que tenemos una lista donde aparece true false, es decir, se cruza o no se cruza básicamente.
Y esto son un montón de listas, o sea, 312.000 y pico de resultados, pero esa posición relativa del true es la que me va a permitir entender la posición relativa al parqueadero respecto a la curva. Es decir, entre más al inicio esté el true, quiere decir que el parqueadero está más al inicio, por tanto su número pues es bajo. Entre más hacia el final esté el true de ese cruce, de esa lista, pues quiere decir que es un parqueadero de los del final y por tanto pues su número es más alto, ¿no? Es un poco la idea. Entonces esa posición relativa de true es la que me va a permitir entender pues cuál es el número de cada parqueadero. Ya para sacar eso, simplemente vamos a sacar aquí un Pierce Index of, a ver. Le apunté al que no era. Pierce Index of, que es un nodo que me permite traerme el índice. Ustedes ven que todas las listas tienen aquí un numerito, el valor true, false y demás, todas aquí tienen un numerito acompañándolo, eso se llama índice de la lista, concepto de listas, que para efectos de nuestro ejercicio nos interesa saber que ese es el numerito por el que yo voy a tomar la decisión de cuándo está, si está antes o después de su parqueadero. En este caso, entonces, el ítem que tenemos que traer, pues obviamente es el true, el que estamos buscando en sí es el true. Y aquí tenemos un conjunto de números que en este caso, ahora sí, nos permite saber, por ejemplo, que el primer parqueadero tiene la posición 0, el otro el 1, el 3, el 6. Ahí, digamos, aparentemente, en los primeros están ordenados digamos, en la misma lógica. Pero si nos venimos por acá más adelante, ustedes pueden ver que aparecen números mucho más altos, ¿no? Entonces resulta que el parqueadero, por orden natural de Revit 37, realmente tiene el valor 942, seguramente es de los últimos. Y está al lado de unos 100 y pico y no sé qué, y si bajamos por aquí aparecen unos 500, unos 400, otros 500, 600, 700, es decir, ya se empieza a mezclar, ¿no? Entonces, este número es el que realmente me va a validar a mí cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es esa posición relativa? Entonces, entre más alto el número, más lejos, como quien dice, más lejos de la lista está. Bueno, sobre esa base, entonces vamos a crear aquí entonces uno de sort by key que me va a permitir ordenar los parqueaderos de acuerdo a una clave, un key. Una clave es simplemente un parámetro que me permite, basado en otro dato, reordenar una lista, ¿no? Entonces los parqueaderos vienen en un orden cualquiera, digamos desordenados de Revit aquí, y de acuerdo a este orden natural de los números es que yo lo voy a ordenar a este lado. Esa es básicamente la idea acá. Uno lo puede entender muy fácil. Por ejemplo, este que veíamos por aquí de 900 y pucha, que era el más alto seguramente de todos, este 942, que era el 37, si uno viene por acá y busca el 37 de los parqueaderos originales, tiene un ID que es 262352. En la lógica del algoritmo, eso cuando lo reordeno, quiere decir que ese parqueadero, como tiene un valor tan alto, pues se va para el final. Entonces yo debería encontrar, ya no en el 37, ya no acá en esta posición, ¿cierto? Ya es otro número, sino en el 331, en el último, debería encontrar ese parqueadero. Entonces miren que ahí está, 362352, que es el mismo ID que tenía yo por acá, en la posición 37, pues como este número es el que me permite reordenarlo así, pues ahí vemos que se organizó por esa lógica. Esa es básicamente la idea. Ya lo que nos queda es carpintería. Esto ya está ordenado, literalmente ahora solo es pasarle el dato. Entonces vamos rápidamente aquí a hacer un count. Yo necesito definir, entonces ya en este punto es simplemente un tema de cómo lo voy a llamar. Voy a contar la cantidad de parqueaderos, voy a generar una secuencia de números. Recuerden, la idea es nombrarlos del 1 al 331, así que necesito en algún lado tener esa secuencia de números. Entonces arranco en el valor 1, aquí está por defecto, está en 0, entonces necesito cambiarlo a que arranque en 1. Aquí tengo una secuencia de números, ustedes pueden verla, hasta 331 es simplemente eso. Y para poderla, digamos, volver un poco más interesante, vamos a decirle a esto que lo vamos a sumar para colocarle un prefijo, ¿no? O sea, que sea, digamos, un poco más cercano a la realidad de la documentación.
primero lo convierto a texto, ahí la importancia de los tipos de datos, porque si yo quiero pegar textos, como quien dice, no puedo pegar un número con un texto, previamente tengo que convertirlo en tipo string o texto, cadena de caracteres realmente. Y por acá le vamos a colocar entonces, vamos a decirle que esto, pues, le queremos ponerle un prefijo que sea map, que sea p. ¿Listo? P pues de... A ver, y necesitamos combinarlos entonces. Vamos a irme aquí a list map. Modify. Necesitamos un list map, aquí está, para poder cruzarlos. Entonces por aquí con la lista, cojo esto, y tenemos nuestra lista generada de numeración, digamos, ¿no? De P1 a P331. Y listo, ya lo único que queda es trasladarle este dato, ¿cierto? Este conjunto de datos de la numeración al respectivo parqueadero. Entonces lo importante es que la lista, como está en un orden dado, ¿cierto? Aquí arranca 0, 1, 2, 3, 4, aquí también tiene un orden, 0, 1, 2, 3, 4. Lo que va a hacer el nodo, digamos, que coloca el dato en Revit ya por último, es cruzarlo, ¿no? Entonces el 0 con el 0, así que el primer parqueadero recibe el dato P-1, el segundo parqueadero recibe el dato P-2, etc. Entonces ya para finalizar, aquí sería un setParameter value by name, que eso es el nodo que me permite interactuar con Revit para poderle agregar información a los elementos. setParameter by name. Entonces me pide un elemento, que en este caso serían los parqueaderos, la lista de parqueaderos pues que ya está previamente ordenada, importante que ya está ordenada, es la que está ordenada. El parámetro habíamos determinado que era el parámetro mark, esto depende mucho del idioma, ténganlo en cuenta, yo lo tengo en inglés, por tanto el parámetro se llama mark, si estuviera en español pues se llamaría marca, si mal no recuerdo, entonces tiene que ser literal, sí, esta parte, digamos, si estoy en español pues tendría que colocarle aquí marca. Y el valor lo conecto, antes de conectarlo voy a pasarlo aquí a manual, esto a efectos de que no se vaya de pronto a sobrecargar la herramienta, digamos que es mejor cuando interactúo, no dejarlo en automático, sino pasarlo, y le voy a decir aquí corre. Entonces ahí procesa unos segundos, muy poquito realmente, y ahí tenemos nuestra numeración. Estas etiquetas obviamente son previamente colocadas, es decir, lo que yo estoy agregando es el dato en sí, la etiqueta pues es de Revit normal. Pero entonces miren que aquí ya tenemos nuestra secuencia de numeración de manera automática, sin perder el tiempo, sin proceso operativo. Aquí está, podemos verificarlo, está bien, yo confío en mi algoritmo. Y aquí llegamos a 331, ¿no? Va en el orden que yo le determiné. Si yo, por ejemplo, quito parqueaderos o agrego lo que sea, modifico la curva si es necesario, porque si no, simplemente la puedo conservar, vuelvo a ejecutarlo y listo. Puedo ejecutarlo tantas veces como quiera, en tantos archivos como sean necesarios, que cumplan con la lógica, pues, de que sea una secuencia de parqueaderos con una línea, ¿no? Que la mayoría de proyectos seguramente se adapta a eso. Entonces, eso sería, básicamente, si se dan cuenta, es relativamente rápido sacar un script muy útil, muy valioso, que va a ahorrarles horas y horas y horas de proyectos. Yo tenía estadísticas de esto cuando en las empresas donde he trabajado como manager, y eran decenas de horas hombre al año solo en este script, ¿no? Más allá de otros tantos que se puede hacer. No, señor, Julián. Julián hace una pregunta importante, que si esto toca hacerlo 1000 veces, no. La gran ventaja es que yo guardo este script, y este script es, digamos, independiente del modelo donde se creó. Esto es un script de Dynamo, no tiene un vínculo, digamos, único con un modelo de Revit. Yo puedo abrir tantos modelos de Revit que tengan parqueaderos y puedo ejecutar el mismo script una y otra vez, ¿sí? O sea, aquí básicamente acabamos de crear una manera de numerar y nunca tenemos que volver a numerar en la vida. De aquí en adelante nunca volvemos a numerar. O sea, yo llevo, aunque bueno, yo realmente no numeraba, le tocaba a los arquitectos de diseño, pero digamos que ellos, donde yo he trabajado, no han tenido que numerar desde hace años, ¿sí? Es un poco la idea, o sea, esa tarea se acaba, o sea, se eliminó por completo a través del script, simplemente es cuestión de configurar aquí la línea, ¿cierto? Hay que picar la línea, pues, que me genera la secuencia, y puedo yo, pues, digamos, si tiene alguna necesidad del prefijo, lo que sea, lo mismo, es una cosa muy sencilla, es editar estos datos, arrancar en un número diferente, colocarle a esto parqueadero completo, lo que sea,
O sea, tengo la posibilidad como usuario incluso de personalizar como la información básica, pero ya el script está resuelto, ya no hay que volver a numerar nunca en la vida. ¿Listo? Ese sería el primer ejemplo, digamos, desarrollado pues ya aquí en caliente. Y ya lo que faltaría, les quiero mostrar un par de ejemplos más y cerraríamos ya el tema para que ustedes puedan hacer algunas preguntas adicionales. ¿Listo? Ahora le contesto a Juan de los conocimientos. Bueno, entonces voy a cerrar por acá. Y les voy a mostrar un segundo ejemplo pensado desde el diseño paramétrico. Este proyecto, de pronto algunos lo habrán visto por ahí, es la Serpentine Gallery de Vic, un estudio pues, muy famoso de arquitectura, una instalación temporal. Este proyecto se creó basado en diseño paramétrico. No sé si en Vic usaron Dynamo puntualmente para hacer esto, seguramente algo de Dynamo, probablemente mucho de Grasshopper, pero el hecho es que este tipo de conceptos arquitectónicos no se pueden hacer de una manera, o sea, se pueden, pero sería un desastre de tiempo y no sería viable. O sea, imagínense ustedes hacer una... ¿Cómo hace esto realmente uno, no? Con ese nivel de parametrización. Entonces, para ese tipo de cosas nos sirve la herramienta. Voy aquí a crear rápidamente uno. Ese script ya está hecho, obviamente. Simplemente voy a ejecutarlo, pero es para entender, digamos, las posibilidades de Dynamo. Es un archivo vacío, aquí no hay nada, literal. Voy a cambiar las unidades por un tema de que cuando yo lo traiga la geometría a Revit, pues que se vea en la escala correcta. Tengo por aquí Dynamo, lo vuelvo a ejecutar. Voy a abrir aquí mi script. Y aquí es un script más complejo. Podemos entender su extensión, es un poquito más complejo, digamos, tiene un poco más de nodos. En resumen, básicamente se hace una lógica paramétrica o sea, aquí yo literalmente no voy a hacer nada en Revit, voy a llevarme todo desde Dynamo para crear la mitad del pabellón. En este caso es la mitad, digamos, la mitad de la derecha del pabellón, pero parte de una estructura geométrica de unas líneas, unos puntos, una curva, ¿cierto? Que es una función de seno en la práctica, ¿sí? Tiene un conjunto de curvas que generan una superficie y luego se le colocan una serie pues, de elementos como cajas que tienen una longitud diferente dependiendo si están más cerca o más lejos del centro. Eso es lo que hace, pues, como podemos ver acá, ¿cierto? Donde la caja, digamos, cambia de acuerdo a esa posición relativa. Es una superficie de doble curvatura también, ¿no? Entonces, básicamente son diferentes estructuras de bloques de nodos que permiten crear las curvas derecha, la vertical, luego la superficie en sí, luego viene por acá un tema de la superficie auxiliar para un tema de la ubicación de los puntos de las cajas, luego por acá los puntos de origen de las cajas, luego aquí en sí el patrón ajedrezado, ustedes pueden ver que no son cajas completas, o sea, hay una caja sí, una caja no, una caja sí, una caja no, es un patrón de ajedrez, hay que filtrar eso desde Dynamo, y por aquí ya se crean en sí las cajas, luego se les da la longitud relativa, y pues lo voy a ejecutar, digamos, ya para poderlo visualizar. Entonces simplemente le digo correr, obviamente es un poco más pesado, se va a tomar ahí unos momentos, y aquí lo tenemos. Aquí está, digamos, el elemento, no tiene color blanco, en este caso el material está por lo que es una plantilla genérica, pero aquí podemos entender, ¿no? Miren que ahí está, construida con las longitudes adecuadas, ¿cierto? Relativa a la posición, es un patrón ajedrezado, una caja sí, una caja no, con la lógica de eso. Y la gran ventaja es que esto es paramétrico, es decir, yo tengo aquí un montón de variables que puedo modificar, puedo hacer más grande el pabellón, puedo hacerlo más ancho, más alto, lo que sea. Aquí, por ejemplo, voy a aumentar la longitud del pabellón en 40, esto lo ha configurado previamente. Lo voy a volver a ejecutar, se va a demorar ahí pues un poquito mientras reorganiza y va a generar pues, ¿cierto? La modificación. Es un poco pesado el script. Y ya, ¿no? Si vieron, ahí creció el pabellón, se le sumaron más cajas, es decir, esto es paramétrico. Yo puedo crear, como quien dice, tengo la fábrica para hacer ese concepto arquitectónico las veces que quiera con una variabilidad que ya depende de cómo lo genere. ¿Listo? Entonces ahí voy a mostrarles un poco las posibilidades a nivel paramétrico. No tiene que ser necesariamente una cosa compleja geométricamente hablando. Puede ser algo sencillo, pero yo puedo determinar las reglas y automáticamente generar un modelo sobre eso. Y ya para finalizar, este es de coordinación, otro de productividad. Entonces, en este caso, flujo de coordinación y productividad, hacemos clashes en Navisworks, pero muchas veces nuestro
nuestro equipo de diseño no cuenta con Navisworks y tiene que ir al informe y coger el IDE y llevarlos a coger el IDE, Search by IDE, Select by IDE, no sé qué, bueno. O sea, no es tan práctico, digamos, para el que está desde el lado de Revit, no desde el coordinador, porque el coordinador en Navisworks lo ve todo muy bien, pero tal vez para ese que tiene que resolver el problema en Revit, no es tan chévere, ¿no? O sea, tiene como mucho tema manual ahí de búsqueda que no es tan práctico. Entonces, un poco este script lo que quiere es un poco más complejo, obviamente, porque requiere algo de programación ya escrita, pero básicamente lo que hace esto es un ejemplo muy sencillo. Tengo aquí una estructura y yo en Navisworks la crucé contra esta otra modelo, que es el mecánico, y pues eso me generó una serie de interferencias. No es un modelo muy simple, pero pues nos ayuda a entender la idea. Esto lo que hace es que yo genero desde Navisworks un informe, en este caso en XML, un XML se ve así, un archivo de datos planos pensado para que lo entienda una máquina, no para que lo entienda un humano. O sea, a diferencia del informe con foticos que sacamos en HTML tabular, en Navisworks, pues este sería, digamos, pensado para lectura de datos. Este archivo, yo lo puedo, digamos, aquí lo leo, ¿cierto? Genero, como les digo, esto requiere algo de Python en este caso. No muy complejo, la verdad, digamos, no es un script muy complejo de Python, pero requiere algo de Python para poder leer ese XML, pero ahí tenemos la ventaja. Dynamo nos facilita la vida al integrarnos un sandbox de Python dentro de él, para que podamos, digamos, ampliar las posibilidades de este software de manera tremenda. Hacemos una lectura de los datos, entonces yo estoy leyendo el informe. Ustedes saben que un informe de Navisworks tiene el ID, tiene la posición, tiene el nombre de la especialidad, el nombre de la familia, bueno, de lo que se cruza, ¿sí? O sea, tiene una serie de datos en ese informe, que es lo que al final le pasamos como HTML a los diseñadores, pero entonces ellos, sí, como les digo, tienen que irse numerito por numerito a mirar, y a veces no es tan fácil entender realmente dónde está el clash, ¿no? Si yo pues espacialmente no lo veo ahí, no es tan sencillo. Entonces, la idea de este script, ¿cierto? Procesa la información y lo que va a hacer al final es crear una esfera, es decir, un indicativo espacial dentro del modelo de Revit para entender dónde está el clash. O sea, me va como que inicia a encapsular el clash en una indicación gráfica para que yo como diseñador diga, ok, donde hay una esferita de estas, pues quiere decir que hay un clash, tiene los datos del ID y demás, pues para poder verificar, pero al final me permite un poco guiarme más fácil en esa sesión de coordinación. Voy a ejecutarlo de nuevo, esto pues no es entenderlo al detalle, simplemente mostrarles las posibilidades ya para cerrar. Ya se creó, ustedes pueden ver, aquí aparecen unas esferitas rojas ahí, yo le coloqué el color que sea, yo me inventé la familia de la esferita, es decir, uno puede hacer lo que necesite con esto. Pero lo que me interesa es que, miren que yo como estructural sé que aquí hay un conjunto de clashes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tendría que abrir un pase, o sea, un hueco en la placa para poder pasar un ducto, algo de ese estilo, lo mismo por acá, lo mismo, este sí es crítico, pues es un megatarro de mecánico. Yo debería poderlo, ¿cierto? Entender desde ya mi placa, decir, ok, pues ya sé dónde está el cruce, o sea, no tengo que ponerme a mirar, entendamos que este proyecto es muy chiquito, pero en un proyecto real pueden haberse creado 250 esferas y va a ser un poco más sencillo poder determinar los elementos, ¿no? Y esa esfera tiene datos, ¿no? Yo puedo entender aquí un poquito cuál es el eje, la fecha, el ID del elemento 1, el ID del elemento 2, el número o nombre del conflicto, son parámetros previamente creados, obviamente, para que los pueda llenar Dynamo. Y el test, ¿no? Entonces, estructura contra aire acondicionado, porque yo aquí puedo tener esferas de muchos tipos. Y yo podría aquí incluso colocarle un código de colores, ¿no? Que la esfera de tal clash sea de tal color, o que si ya está resuelta yo le coloque un parámetro, o cuando vuelva a traer el informe si está resuelta la elimine, o le pongo otro color, etcétera. Digamos, ya son evoluciones ya muy de acuerdo al proceso que yo trabaje, ¿no? Entonces, con eso realizaría la presentación. Espero que rápidamente ahí en este mapa, obviamente no es que aprendieran Dynamo, la idea no era esa. La idea es que entendiéramos las posibilidades del programa, la lógica general del programa, y pues que se animen a aprender, ¿no? Esto es un poco, esto que acabamos de ver, lo aprenderían a hacer, digamos, en la masterclass, ya obviamente de manera lenta y paso a paso, entendiendo todos esos conceptos, por qué yo uní un nodo con otro nodo, por qué en ese orden, por qué la lista no sé qué, por qué ese numerito significa el índice, etcétera, 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 ¿no? Ya poder concebir un algoritmo y trasladarlo a Dynamo. Eso es lo que, digamos, queremos como objetivo en la masterclass. Entonces Germán, ya ahora sí, preguntas.
Tenemos varias preguntas en el chat. Hay mucha gente que nos está abandonando porque ya inician diplomado con nosotros ahorita a las 6. No sé si te creo que ya la respondiste. El tema de este proyecto, ¿tocaría hacerlo por cada proyecto o se puede exportar e importar como una plantilla? Ah, sí, la que les había Esa la comentado, la respondiste, contesté listo. ahí en el parqueadero. El script se guarda literal y es un archivo que yo puedo ejecutar tantas veces como sea necesario. No está Ok, vinculado de ninguna manera a un modelo ni nada, así que se puede extrapolar a cualquier caso. listo. ¿Es necesario o recomendable ¿Qué tener otra pregunta conocimientos? tenemos? Dice, ¿es necesario o recomendable tener conocimientos básicos de programación para aprender Dynamo? No, no es una obligación. Justamente la idea de Dynamo es acercar a los perfiles pues, no habituales de la programación, o sea, pues a la gente normal, como quienes arquitectos y ingenieros como nosotros, a que aprendan programación a través de Dynamo. O sea, eso es lo que uno aprendería. Obviamente, si previamente sabe algo de programación, pues se le va a facilitar la vida, pero no es una obligación. La idea de Dynamo justamente es aprender con herramientas. Ok. ¿Es más óptimo hacerlo con nodos o con la API de Python? Bueno, ahí entramos a un tema óptimo desde el punto de vista de, digamos, la velocidad de la ejecución del script. Seguramente la API es más rápida. La API, digamos que Python puede conectarse a la API a través de Dynamo, ¿sí? Pero la API realmente uno desarrolla en Revit, en un lenguaje que se llama C#, otro lenguaje, pues. Es más óptimo desde el punto de vista del rendimiento, pero es mucho más complejo desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, hay que entender que si yo no requiero hacer un plugin o algo extremadamente complejo, seguramente en Dynamo lo haga mucho más rápido y la diferencia en tiempos de ejecución sea irrelevante. O sea, ustedes se dieron cuenta que eso no se demora nada. Es decir, a Dynamo no, o Python en este caso no le cuesta ejecutar las cosas, o sea, no es que se vaya a demorar minutos y el otro solo un segundo, no es eso. Pero obviamente hay limitantes y ya si la cosa es demasiado compleja o requiere ciertas cosas que no están dentro de la lógica de Dynamo, entonces algunas funcionalidades de la API de Revit no están en Dynamo, pues ahí ya me toca entrar a trabajar con Python. O lo que vimos ahí, ¿no? Cuando yo me quería leer un XML, tenía que usar Python, ¿no? En el último ejemplo de la coordinación, tenía que usarlo pues porque no hay un nodo en Dynamo que me permita leer eso así directamente. ¿Más preguntas? Bueno, creo que mi lectora de preguntas se fue, entonces yo las voy a seguir leyendo aquí en el chat. Tengo siguiente, si la enumeración de parqueaderos no es continua, o sea, si tengo varios pisos de parqueo, Dynamo me permite iniciar tal. El algoritmo sería un poco diferente. Si yo tengo, o sea, el algoritmo como lo hicimos, que es muy simple, implicaría que yo lo ejecuto por cada piso de manera independiente y por eso le tengo un parámetro para poder colocarle un número. ¿Sí? Así yo puedo, digamos, si voy en el piso 2 por decir algo y ya el primer parqueadero no es el 1, sino es el 180, que yo le pueda colocar ese valor. Ustedes vieron que en el script se podía. Entonces me tocaría como que dice ejecutarlo particionado. Eh, Podría hacerlo en conjunto también, pero pues ya implicaría un algoritmo un poco más complejo. Pero sí se podría hacer eso. Te estaba hablando ahí Quisiera en saber si mute. ya con ese... Listo. Ah, ya volvió, No, Hanna. Ya estaba es lista. que estaba Ok. haciéndole las preguntas en mute. Ah, Quisiera ok, ok. saber, listo, quisiera saber si ya con ese código se podría usar para cualquier proyecto donde se haga análisis de interferencias. Sí, la idea de los scripts es que yo los conciba para que sean replicables en cualquier archivo. Es decir, yo con ese script podría leer cualquier XML, es decir, cualquier informe de interferencias de cualquier proyecto y crear ese conjunto de clashes, de esferitas de clashes en cualquier modelo de Revit. No hay ningún limitante porque está pensado de esa manera. Sí, para que... Ok. Siguiente. ¿En el primer ejercicio se usó algún paquete adicional o únicamente los estándares de Dynamo? El estándar, la librería estándar de Dynamo, la que viene con Dynamo. Dice, ¿esto hace parte de algún diplomado o curso o toca verlo por aparte? Bueno, Bueno, esa no sé. pregunta es más Sí, comercial que otra sí, cosa. ese es un tema comercial. Ya igual ahí en el grupito les vamos a responder todas las Ah, dudas. ¿Dynamo tiene compatibilidad con Grasshopper? ¿Puede exportar estos mapas paramétricos de un programa a otro? no, digamos, el archivo es diferente, el algoritmo se puede extrapolar, pero tocaría construirlo con los nodos, bueno, las pilas de Grasshopper, es otra cosa, digamos,
su core es diferente, su núcleo es diferente, por tanto, pues no es como que yo pueda guardar este aquí y llevármelo para allá, no se puede. Ok. Intercambio de información puede haber, pero ya no en sí el script, sino de los datos, ¿sí? Obviamente yo con Dynamo puedo llevar a un formato de intercambio, digamos como XML, CSV o algo así, y después desde Grasshopper leerlo, o incluso ahora con Rhino Insight, que me permite ejecutar Rhino dentro de Revit, puedo ejecutar Grasshopper dentro de Revit, de alguna manera. Entonces, sería por ese lado, pero no hay una interoperabilidad directa. Ok, tenemos una pregunta interesante. ¿Cuál fue tu proceso de aprendizaje o por dónde comenzar para entender esta herramienta? Bueno, el proceso de aprendizaje empezó hace ya unos años. Yo realicé mi tesis en diseño generativo con Grasshopper. En ese momento Dynamo no existía, hace unos 10 años más o menos. Mi tesis de grado de arquitectura, entonces aprendí ahí los conceptos, la abandoné un poco después y luego ya con mi carrera a nivel de Revit, perdón, de BIM, de metodología BIM, me volví a acercar a estas herramientas y aprendí Dynamo más o menos hace unos 5 años. ¿Cómo aprendí? No, autoaprendizaje. Yo soy, digamos, he aprendido mucho de esa forma, muchas de estas cosas de tecnología, entonces hay muchos recursos también, digamos, en la página principal, pero se demora, obviamente, y aprender esto así como a los tropezones es un poco más difícil. Eh, y luego aprendí, digamos, ya por mi interés y por mi afinidad con estas cosas, yo, digamos, ya sé manejar, digamos, sé programar en Python, algo de C Sharp, y, y uso Dynamo todavía para algunas cosas, pero digamos ya uso también mucho Python porque pues se me facilita la vida un poco más en ese aspecto. Ok. Más. Tenemos las bibliotecas donde sacaste cada bloque de código, ¿ya vienen con la descarga normal de Dynamo o se tiene que descargar aparte? Sí, esas que yo usé, todas en el parqueadero, vienen con la librería estándar. Son miles de nodos ahí que ya vienen predeterminados. ¿Listo? Se puede extender la funcionalidad con package de terceros, que también es muy útil, pero esa inicialmente se hizo. Todos los que yo realmente usé, o sea, los 3 ejemplos, están hechos con librería estándar. Ok. Tenemos otra pregunta. Actualmente en Colombia, ¿qué tanta proyección laboral existe en este campo de la arquitectura de datos? Ya en procesos de implementación bien muy maduros de algunas empresas, ya Dynamo es parte del día a día. Yo les puedo decir, por ejemplo, bueno, yo trabajé en Colpatria hace casi 5 años, cuando inicié como BIM Manager de Colpatria, implementamos temas en Dynamo. Entonces, ya, ves, Colpatria es una compañía muy grande aquí en Colombia, entonces ya este tipo de compañías que llevan procesos BIM de hace varios años ya tienen ese tipo de cosas integradas y en el día a día. Entonces, hay un mercado ya en desarrollo respecto a eso, ¿no? En varios nichos. Ok. Tenemos una última pregunta. ¿Qué libros o lecturas pueden reforzar los conocimientos en la parte de razonamiento paramétrico? Hay bibliografía buena, yo recomendaría la página de Dynamo, dynamo.org, dynamobin.org. Ahí hay una wiki, una especie de libro, wiki, donde aparte de hablar de Dynamo, pues, o sea, de la funcionalidad de Dynamo, hay unos conceptos básicos de programación visual que ayudan como a cuadrar la cabeza un poco para empezar a pensar cómo debería uno para interactuar con una máquina, ¿no? Entonces, le recomendaría eso, para que uno vaya acomodando el pensamiento algorítmico y lo vaya afinando. Listo, nos preguntan, ¿un diplomado en qué nivel nos deja en este tema? Intermedio. La capacidad de tomar un problema simple intermedio y lograrlo trasladar, conceptualizar y trasladar pues a esto, ¿no? A un script de Dynamo. Entonces podrían hacer algo como el de los parqueaderos, sin problema. Podrían hacerlo como el de Vic, sin problema. Y podrían acercarse al de los clashes, porque si ya requiere un poquito de Python, ahí digamos que la vara está un poquito más alta, pero el concepto es muy fácil, o sea, lo podrían ejecutar. Podrían hacer acotación automática, pueden hacer cualquier tipo de proyecto paramétrico, digamos, incluso como parte de la masterclass un entregable de eso. Y ejercicios de productividad. Se han hecho cosas como intercambio con Excel, generación automática de Excel, o traer datos de Excel, eh, por ejemplo, modelado automático de pisos, acabados, y los rasos, ese tipo de cosas dentro de los proyectos, modelado automático de vistas, o sea, poder generar todos los alzados de todos los rooms, ¿sí? O sea, 380 rooms vistas en una sola, acomodar views en sheets, o sea, mucha productividad, es más que todo el enfoque de la herramienta. Ese tipo de cosas las pueden automatizar una vez
ya finalizada la masterclass. Ok. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se aplica en control de obra la programación de Dynamo? Digamos que Dynamo es un lienzo en blanco. Si usted, o sea, más allá de Dynamo en sí, digamos, usted no parte pensando en Dynamo, sino parte pensando en un problema. Si usted puede, digamos, identificar claramente ese flujo de trabajo del control de obra, que usted me puede decir, por ejemplo, es que si yo le agrego un parámetro a tal cosa o en un proyecto, en un Excel tengo la fecha de ejecución y yo quisiera trasladarle ese dato a los elementos del modelo de Revit, cosas así, usted puede esquematizar ese problema bien, como flujo de trabajo, y interviene pues ahí obviamente Revit y datos, ya es cuestión de trasladarlo a Dynamo, es decir, Dynamo se va a aplicar en cualquier cosa donde haya un flujo de información relacionado con modelos, ¿sí? En este caso con Revit, ¿no? Lo que sea. Si usted lo puede secuenciar de manera objetiva, lo puede automatizar con Dynamo, ¿listo? Entonces, yo no parto de Dynamo, sino parto de mis problemas reales, de mis procesos del día a día, identificando cuáles son potencialmente automatizables y ahí es donde entra Dynamo, ¿listo? Listo. Tenemos para diseño paramétrico que se requiere adicional. Saber de geometría, tener buenas bases de geometría seguramente le facilita mucho la vida para poder ser más eficiente. Ok. Bueno, todas las personas que nos están haciendo preguntas comerciales, ahí está Zuleima, que está apareciendo como Juan Zanabria por alguna razón, les está contestando todo el tema comercial. Las masterclass sí son avaladas por Autodex. Precisamente Germán es nuestro especialista que dicta estas clases y digamos que este fue como un abrebocas de lo que pueden ver dentro de las masterclass. El tema de precios y demás, ahí Zuleima les está poniendo la información. Y creo que no hay ninguna otra pregunta adicional a temas comerciales. Para diseño paramétrico, mayor información. Listo, no hay nada más. Bueno, muchas gracias, Germán. No queda más que agradecerte. Les pedimos muchas disculpas a todos por los problemas técnicos que tuvimos. Prometemos que en una próxima ocasión vamos a mejorar el tema del audio. Germán, de nuevo, muchas gracias. Muy valiosa tu información. Esperamos que realmente a todas las personas que nos acompañaron les haya sido de valor esta información, la tomen. Vamos a compartir la grabación de la sesión con ustedes por el grupito que tenemos ahí de WhatsApp. Vamos a compartir toda la información que necesiten y nada. Muchas gracias por acompañarnos, a los estudiantes que ya están ingresando ahorita al diplomado y nada, los que quieran ingresar con nosotros, bienvenidos a Nazca Digital siempre. Gracias, Germán. Gracias a ustedes también. Que estén muy bien.